Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Estamos terminando la primera parte del año, los primeros 6 meses. Y yo quiero darles un resumen de qué es lo que ha sucedido en una parte del mercado financiero, en el mercado bursátil. Yo empezaría diciendo que es uno de los peores semestres que he visto en toda mi vida profesional. Quizás son las bajas más importantes de los últimos 50 años, pero ustedes juzguen por sí mismos. El índice Nikkei del Japón perdió en 6 meses el 9,92. El Shanghai Composite de China el 6,93. El Eurostock 600 el 16,8%. El Dow Jones el 15,99%. El Standard & Poor's el 21%. El Nasdaq el 30%. La Bolsa Mexicana de Valores, menos 10% en los primeros 6 meses del año. Y luego hice un muy breve análisis de qué le pasó a las monedas. Y vemos cómo el dólar se fortaleció en forma muy importante con sus pares, pero se debilitó frente a algunas monedas de países emergentes. Por ejemplo, se fortaleció frente al yen y frente al euro. El yen se devaluó en 6 meses nada más el 17%. La cotización del yen hoy anda en 137 yens por dólar. El euro se devaluó 8,7% con respecto al dólar. El euro ya está en 1,03. Si siguiera esta tendencia, a lo mejor llegábamos a fin de año con un euro a la par del dólar. En cambio, el peso mexicano tiene una ligera apreciación, muy chiquita, pero apreciación al fin y al cabo del 0,37%, y el real brasileño se ha apreciado 4,37% en estos primeros 6 meses del año. O sea que así han estado las cosas. Pero yo creo que esto es producto de 3 elementos que conformaron lo que desde mi punto de vista es una tormenta perfecta. Al inicio del año, el Omicron, que había surgido en Sudáfrica, ataca al mundo completo, llega muy rápido y también se va muy rápido. Sin embargo, después esta misma cepa llega a China y ahí tiene un impacto mucho más importante, porque en China no hubo contagios en el 2020. Y entonces los chinos no tienen anticuerpos, pero además las vacunas chinas, desafortunadamente, no han sido tan eficientes como las vacunas occidentales. Y entonces el único remedio que ha encontrado China para detener la infección es cerrar sus actividades económicas, con los perjuicios que eso trae para su propia economía y para la economía mundial, porque atora y genera enormes cuellos de botella en las cadenas de distribución. El segundo efecto negativo, que me parece que es el peor, es que finalmente el 24 de febrero, si no me equivoco, Rusia invade a Ucrania. Lo que creíamos que no era posible sucede, y esto trae un montón de consecuencias. Las principales, un incremento muy importante en los precios de los energéticos, en el gas sobre todo, en el petróleo, en los fertilizantes, en los granos, porque además son grandes productores de grano y en algunas otras materias primas. Y esto llega en un momento donde
también la inflación se empezaba a presentar como un factor muy importante después de todos los estímulos que se habían inyectado a las economías desarrolladas. Y el tercer factor al final, pues es ese. La inflación se presenta desde enero con números muy abultados y la conclusión es que la única medicina o la medicina más importante para detener el proceso inflacionario es subir las tasas de interés a niveles que no se tenían contemplados, por ejemplo, en diciembre o en enero de este mismo año. Hoy estamos hablando de que en Estados Unidos la tasa de interés puede subir del 0 que estaba en enero a niveles del 3,5% y a lo mejor hasta el 3,75%. Es un alza enorme en un año. En Europa, de tener tasas negativas, pues pronto ya veremos que empezará a cambiar. Primero de menos 0,5 pasará a menos 0,25 y después a más 0,25 y más 0,50. En fin, el único que se salva de esta parte, pues es la parte del Oriente, donde en Japón la inflación está bajo control y el Banco Central no piensa entrar en el proceso de incremento de alza en las tasas de interés. Pero bueno, todo esto lo que genera es un enorme miedo de que el crecimiento de las tasas de interés provoque una recesión. Y con eso yo me quedo calladito y le pido a Jorge Gordillo su impresión de lo que yo acabo de decir. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, si me permites, me voy un poco atrás porque cerramos el año con inflación alta y los bancos centrales cambiaron de discurso a ser más agresivos. Y ahí empezó el problema para las bolsas de valores, porque empezaban a contemplar un enfriamiento en la actividad económica. Pero todo se fue complicando, como bien lo mencionas a principio de año. Todos estos eventos que estás mencionando son en contra de la inflación, han perpetuado o han hecho que la inflación todavía sea más alta y han provocado más que los discursos de los bancos centrales, su política sea todavía más agresiva, más fuerte para enfriar a la economía. No hay otra. Cuando aumentas la tasa de interés, lo que intentas es tratar de bajarle al consumo, al que está elevado por este proceso pospandémico, para que intentar, por el lado de la demanda, generar un mayor control en la inflación, no solamente la inflación de ahora, sino las expectativas de inflación de los próximos años, porque la parte de oferta, la parte de la guerra de Ucrania, la parte de los commodities, esa no tiene gerencia y lamentablemente va a durar muchos años, mucho tiempo más, porque estamos observando que tanto las fuerzas del lado de Rusia no quieren ceder un paso atrás y no le conviene hacerlo. A Ucrania no le conviene darle un pedazo de su territorio a Rusia, lo cual es políticamente inviable y entonces no lo va a ceder tampoco. Y al occidente haciendo maniobras militares o maniobras de fuerza, acercándose más a Rusia, permitiendo aceptar más gente en el OTAN, más en países como Suecia, como Finlandia, tampoco genera un ambiente de acercamiento a que le veamos un fin próximo a la guerra, lo cual significa que este tema de precios altos en los commodities, en los energéticos, van a durar muchos más trimestres. Entonces, todo está muy complicado y todo en contra de las bolsas de valores y la percepción. Y posiblemente en los próximos trimestres podremos observar oportunidades si no se magnifica, si no se hace realista un escenario de recesión. Pues sí, eso es lo que todos estamos sintiendo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera decir que desde mi muy personal punto de vista, sí hay una probabilidad de que la economía norteamericana entre en recesión en el 2023, pero creo que sería una recesión más bien técnica, ¿no? Un segundo y un tercer trimestre ligeramente abajo de 0, pero que en el año el número sea positivo, ¿no? Alrededor del 1,5%, o sea, no soy tan catastrofista, ¿no? Y esto también tendrá repercusiones en México. Me gustaría pasar a ver nuestro México. Por ejemplo, yo ya no creo que este año podamos tener un crecimiento del 2%. Yo más bien lo veo en el 1,6%. Y además veo que el año entrante pues vamos a enfrentar las mismas dificultades. El sector externo, el sector manufacturero, bajo el paraguas del TEMEC,
es lo que está manteniendo a la economía mexicana, pero este sector también va a sufrir si en Estados Unidos el crecimiento se hace más lento o eventualmente si entran en recesión. Bueno, pues esto va a tener repercusiones para nosotros, ¿no? Entonces deberíamos de de tener un plan B y no pensar que nos va a ir extraordinariamente bien, porque no nos va a ir extraordinariamente bien. Además, el incremento en las tasas de interés en México va a ser brutal. La tasa de interés va a llegar, la de referencia, muy cerca al 10%, y ahí empieza a lastimar a las actividades económicas. Piensen en la gente que tiene hipotecas, que debe tarjeta de crédito, al empresario que necesita créditos para mantener caminando sus negocios, para capital de trabajo. Bueno, pues las tasas de referencia del 10 nos dicen que las tasas van a andar de préstamos activas a niveles del 15, 16 y 17%, ¿no? Entonces también veo un año difícil para México, mi querido Jorge. No sé cómo lo observes. Sí, últimos comentarios. Igual, esperamos no vemos una burbuja que genere una recesión como en 2008, simplemente vemos años que sean de crecimiento muy bajo. Lo que no estamos seguros que sea la fórmula directa para controlar la inflación. Nadie sabe cómo controlar este tipo de fenómeno nuevo de inflación. Entonces, lo que van a hacer es disminuir o desincentivar el consumo. Entonces, lo que hay urgente que hacer, que lo hemos dicho cada reunión, es incentivar la inversión. Hay que generar oferta, hay que generar el lado contrario para hacer que este efecto sea menos lastimoso para la gente y para el país en general. Tienes toda la razón. El único antídoto que tiene México es incrementar la inversión. Y para eso se necesitan políticas públicas ad hoc, que me atrevo a decir que desgraciadamente hoy no las tenemos. Nadie está trabajando en ese sentido y es una lástima, porque ese es lo único que nos podría ayudar para tener un mejor crecimiento, generar oportunidades y al final empezar a batir los vergonzosos números de pobreza en los que vivimos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que como siempre, semana a semana, están aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien, buena semana.